Buenas tardes, es una enorme alegría volveros a ver por aquí. Algunos que eran fieles desde Ciencia con Chocolate en la Chocolatería Valor, otros se fueron incorporando en Pangea. Hay algunas caras nuevas, no sé si porque son nuevas o porque se me han olvidado durante estos 3 años de parón, pero a todos bienvenidos y esperemos que este ciclo pues dure bastantes años, no haya interrupciones abruptas y podamos tratar una serie de temas muy interesantes. Hoy hemos empezado pues fuerte, ¿no? Había que atraer al público otra vez y qué mejor con una conferencia con 3 grandes ponentes que ahora os iré presentando y que sirviera también un poquito de declaración de intenciones. Declaración de intenciones porque obviamente las primeras charlas vamos a tener que hablar de la pandemia, que todavía no se ha ido, aunque afortunadamente está ya muy disminuida, y en la pandemia pues hemos aprendido algunas cosas. La primera pregunta a los ponentes será esa, pero antes de eso dar un poco la idea de este marco general. Hemos aprendido que las cosas son complejas, y hemos aprendido que nos gustaba que expertos las explicaran, ¿no? Una anécdota de Marga es que la propia Margarita del Val, nos explicaba cómo dando al principio de la pandemia noticias duras, porque era una voz crítica al principio de la pandemia, la paraban por la calle y le decían: me dejas muy tranquilo cuando sales por la tele. Pues es porque necesitamos que nos expliquen las cosas, no que nos ordenen hacer una cosa a la contraria como ha pasado, sino que nos expliquen las cosas. Entonces necesitamos expertos que nos expliquen las cosas y esto es uno de las ideas que tenemos con Ciencia en Pangea. Pero también necesitamos expertos, investigadores, que nos ayuden a solucionar las cosas. Y de eso es lo que os queremos mostrar, empezando hoy y siguiendo en todo el ciclo de Pangea. Es decir, las cosas son complejas, hay que explicarlas de una manera sencilla y rigurosa, pero sobre todo hay que buscar soluciones. Y además esas soluciones tienen que ser compartidas, entre los expertos, los ciudadanos, y de esa manera hacerla llegar a las autoridades, que son los que tienen que cambiar legislaciones, los que tienen que ordenar un poco a la sociedad, pero dentro de parámetros basados en el conocimiento. Entonces esa va a ser un poco la seña distintiva de Ciencia en Pangea. Explicaros, buscar vuestra complicidad para ir solucionando problemas con la ayuda de la ciencia. Hoy vamos a hablar de pandemia, de crisis climática, de sistemas alimentarios, y el subtítulo o el colofón al título es son desafíos interrelacionados. Porque es verdad que los grandes desafíos que tiene el planeta, que tiene la sociedad, que tiene la humanidad, que tiene el medio ambiente, son desafíos complejos. Las cosas sencillas más o menos ya se han solucionado, ahora nos quedan cosas muy complejas por solucionar. Entonces en la charla de hoy cada uno de los expertos va a dar un poco su punto de vista y van a ir entretejiendo entre ellos y con vosotros. Acordaros que lo más importante de estas charlas son vuestras preguntas, pues van a ir entretejiendo el problema, soluciones y recibiendo también eso, vuestras dudas, vuestros miedos, vuestras sugerencias. Entonces empezamos con Margarita del Val. No hace falta que os la presente, ¿no? La conocéis todos y ha sido una de las voces durante esta pandemia. Una de las cosas que Marga ha descubierto en esta pandemia, Marga y otros muchos, pero en este caso hablando de Marga, es la necesidad del abordaje interdisciplinar. Marga es la coordinadora de la plataforma Salud Global del CSIC, que fue una gran idea que juntó pues desde demógrafos a virólogos, inmunólogos, ingenieros, y gracias a esas interacciones pues se ha podido entender mejor la pandemia y buscar soluciones. Hay pendiente una vacuna o dos, porque hay una persona del INIA también está haciendo una vacuna, del CSIC, la vacuna del CIB, de la cual me siento muy satisfecho porque es mi centro, pues posiblemente si sigue adelante pueda distribuirse en países del tercer mundo.
porque no necesita refrigeración, se puede llevar, se puede inyectar, no inyectar, sino transfectar subcutáneamente, entonces será una posibilidad. Pero aparte de eso, se han buscado tratamientos antivirales, las mascarillas que llevábamos hace un rato, que lleva Begoña todavía, pues son mascarillas del CSIC, test diagnósticos. No sé si os suena que un test desarrollado por el CSIC se cedió sin derechos, sin royalties al tercer mundo. Entonces ha sido una aportación interesante de esta plataforma de salud global. Marga es, como decía, en un WhatsApp robado, como dice ella, del 9 de marzo del 2020, es inmunóloga y viróloga, no es epidemióloga, pero supo ver la que se nos venía encima, ¿no? Lleva divulgando, una de las cosas que también me siento muy satisfecho, es que Marga empezó a divulgar en el precedente de Ciencia en Pangea, que Ciencia en Chocolate, una conferencia sobre vacunas. En aquel momento se llamó Vacunas, póntela, pónsela, y ha dado muchas charlas de vacunas con diferentes títulos, ¿no? Entonces a Marga le voy a hacer la primera pregunta, luego iré presentando a los otros ponentes, que es ¿qué deberíamos haber aprendido de esta pandemia? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias también a los otros dos ponentes, sí, porque también habéis estado en nuestros ciclos anteriores, o sea que también estabais en el mundo de la divulgación desde antes. Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido con la pandemia sobre todo es que hay que aprender a actuar muy temprano, a prevenir, y prevenir quiere decir prevenir a nivel de salud pública, que es tu campo, y prevenir a nivel de investigación, haber investigado antes, haber tenido soluciones preparadas desde antes, que hay que reaccionar muy temprano, aunque a veces nos pasemos de frenada, porque la reacción temprana ayuda mucho. Ha sido mucho más fácil la reacción temprana en otras comunidades autónomas distintas de Madrid, que pillaron la pandemia todavía menos crecida y han salido mucho mejor de lo castigados como se está en Madrid. Y luego darnos cuenta de que después de ese frenazo tan fuerte para parar una pandemia, o de ese actuar tan temprano para que enfrentarse al problema sea menos difícil, lo importante es darnos cuenta que desde la ciencia y la tecnología nos vino la esperanza, lo primero. Nos vino la esperanza de las vacunas, de los antivirales, y poco después nos llegó la solución. Es decir, que de las grandes crisis tan complejas como ha sido esta pandemia, de crisis tan complejas como las otras dos que vamos a tratar aquí, no hay que enfrentarse a ellas acobardados e intentando ignorarlas, porque eso no lleva a nada más que el problema no va a desaparecer porque lo ignoremos. Nos tenemos que enfrentar a ellos y nos tenemos que enfrentar desde la ciencia, desde la tecnología, desde todos los ámbitos, buscando muchas visiones y muchas soluciones. Entonces yo creo que eso es una enseñanza, a la vez de lo vulnerables que nos ha hecho sentirnos, lo poderosos que hemos sido buscando las soluciones, como científicos, como sociedad, o sea, como cooperación de científicos por todo el mundo, pero también como sociedad. Como sociedad ha sido una madurez tremenda, una responsabilidad y una reacción muy buena. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que hemos aprendido y que tenemos que darnos cuenta todos los días. Ha sido durísimo, pero hemos salido muy bien y seremos capaces de salir de la próxima si la reconocemos y la enfrentamos. Pues gracias, Marga. Gracias, Marga. El virus, con todo el daño en vidas y en economía que ha hecho, era un virus de chicha y nabo, un poquito, afortunadamente, y para el que ha habido vacunas. Ha sido fácil, relativamente fácil, hacer vacunas para el SARS-CoV-2. Para lo que no va a haber vacunas es para el cambio climático. Una diferencia, por lo menos a mi entender, entre cómo ha recibido la sociedad o cómo ha actuado la sociedad frente a la pandemia y cómo está actuando frente al cambio climático y las crisis climáticas, es que parece que no nos lo creemos todavía. Y esto es un gran problema, por eso hay que contar a la sociedad lo que está pasando, ¿no? Y a esto lleva muchos años dedicado Fidel. Fidel es profesor de física, de física o en la Facultad de Física. Ambas cosas. Profesor de física e investigador del IGEO, que es un instituto mixto del CSIC y la Universidad Complutense. Ha sido miembro del panel del cambio climático.
fue contribuyente en el 2007 y líder en el 2013 y sigue participando en muchos paneles que lo que intentan es, por una parte, acumular evidencias científicas sobre lo que le está pasando al planeta, hacer escenarios de lo que nos puede pasar si no reaccionamos y, bueno, pues a ver si es lo que pasó el verano pasado nos hace reaccionar un poco, porque desde luego mi impresión es que la reacción va muy lenta, ¿no? Y el cambio climático, la crisis climática va mucho más rápido. Entonces le hago a Fidel la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos haber aprendido del cambio climático? Bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por la labor divulgadora que hacéis, tanto en Ciencia con Chocolate, que aquello fue una experiencia maravillosa, como en diversas ocasiones que he podido coincidir con vosotros. Eso es, desde la universidad me parece algo admirable que hacéis muchos investigadores en el CSIC y específicamente vosotros, ¿verdad? Que lleváis muchos años haciéndolo, o sea que muy bien por esto. ¿Qué aprendemos del cambio climático? Hay varias cosas que hemos aprendido durante la pandemia, en relación con la pandemia, para trazar un poco enlaces con vosotros y desde un punto de vista científico más amplio, ¿verdad? Entonces, quizás, intentando ser breve, empiezo por la pandemia. Hemos aprendido no solo el cambio climático, que es una parte del cambio global. El cambio climático se refiere a los cambios en la composición química de la atmósfera, las emisiones de dióxido de carbono, la intensificación del efecto invernadero y el calentamiento global. Eso es cambio climático. Cambio global es toda la acción del hombre en el medio ambiente, incluidos los plásticos, los contaminantes. Durante la pandemia aprendimos qué ocurría cuando nos encerrábamos en casa. Veíamos cómo los animales llegaban al campus de la Complutense, cómo el medio ambiente se metía en nuestras ciudades. Veíamos cómo la contaminación retrocedía muchísimo, ¿verdad? Cómo la contaminación que tiene impactos importantes en la salud durante el cambio climático, durante la pandemia, disminuía muchísimo. Y veíamos también, y eso me sorprendió mucho por lo que sugiere, cómo la parada técnica que hicimos, la parada de máquinas, la reducción de producción, la reducción de actividad económico-industrial, suponía una disminución de aproximadamente solo un 10% de emisiones. Y esa reducción de solo un 10% de emisiones casi no tuvo impacto en la subida de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Es decir, casi se puede decir que no fue perceptible su impacto en los efectos del cambio climático, en la intensidad del cambio climático que está en desarrollo. Si uno piensa en el impacto increíble que la pandemia tuvo en la sociedad y la parada de máquinas que hicimos y que necesitamos reducir emisiones, podemos imaginarnos quizás el efecto o el esfuerzo tan grande que hay que hacer para reducir las emisiones de una forma eficaz. Entonces, el espacio que hay ahí requiere algo que yo creo que todavía estamos aprendiendo para querer ser constructivo, positivo, pero que nos queda tema, que es la colaboración nacional e internacional. Es el ponernos de acuerdo, como tú decías ahora, en reconocer lo que la ciencia desde hace muchísimo tiempo dice. En la pandemia la ciencia aportó soluciones. En el cambio climático hace tiempo que la ciencia dice cuál es el problema que tenemos, que las temperaturas han aumentado más de 1 grado desde finales del 19. Hemos aprendido que las actividades humanas son responsables de ese aumento de temperaturas, que el proceso es irreversible y que van a seguir aumentando tanto como les dejemos si no reducimos emisiones. Y de la pandemia hemos aprendido que reducir emisiones es un proceso muy costoso porque tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con nuestra manera de emitir, de necesitar energía, de crecer como población. Es realmente un reto, es posiblemente, yo creo que sin querer exagerar, sino siendo realista, el reto más importante al que como humanidad nos hemos enfrentado y que hemos producido nosotros. Y no se ve ningún caso en el cual la humanidad se haya anticipado de forma organizada a las consecuencias de sus actos.
entiendo que esto no es muy positivo constructivo, pero me parece que es una percepción realista de la situación. Lo dejo aquí para no extenderme más. Gracias, Fidel. Por último, vamos a tratar otro tema importante, muy importante, que es la producción de alimentos, ¿no? Los sistemas alimentarios, que no es solo producción, es distribución, porque supongo que saldrá luego a lo largo. Yo sigo teniendo la idea de que producción de alimentos hay bastantes y no suficiente, y falla mucho la distribución, ¿no? Pero eso no es solo lo único importante. Y Manuel, que es médico, que es investigador en la Universidad de Alcalá de Henares y también en la Universidad de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos, pues se ocupa de esos otros aspectos sociales de la medicina, porque tan importantes son las bases moleculares y celulares de una patología, la farmacología para tratarlas, como el factor humano. Esto también es importante fue importante y es importante en la pandemia. Es crucial en las crisis climáticas. Hasta que no nos pongamos a actuar, las cosas van a ir mal, pero también es importante digamos, en los sistemas alimentarios en concreto y en la medicina en general, ¿no? Manuel es la primera vez que le invitamos a nuestros ciclos, pero le conocimos en otro ciclo, Jam Science, que organizaron Carmen y María, dos investigadoras del CIB, que me tomaron el relevo durante un año sabático que me tomé de la divulgación, no de fuera, y hace no mucho le vi un artículo en El País. Yo le conocí por sus estudios de ciudades cardiosaludables, pero hace 4 semanas publicó un artículo sobre sistemas alimentarios. Entonces, dar de comer a 8.000 millones de personas, que somos, bueno, ya vamos a ser 8.001, 8.002 millones al ritmo que crece, o 3 o 4, ¿no? Es un problema, ¿no? Es un gran problema, lleva cantidad de recursos, lleva cantidad de trabajo, ¿no? Y dije, pues mira, este es un tercer aspecto, hay varios más aspectos relacionados con pandemias, con cambio climático, pero este es un tercer aspecto, y como habla muy bien, pues vamos a pedirle que hable de esto. Y me acabo de enterar un poco que, como él está también aprendiendo, ¿no?, todavía un poco de sistemas alimentarios, parafraseando a un autor que no me acuerdo de su nombre, este autor decía: cuando quiero aprender de un tema, escribo un libro sobre él. Pues yo a veces, cuando quiero aprender de un tema, preparo un seminario sobre él, ¿no? Entonces también le estamos haciendo un favor. Pero bueno, yendo a lo concreto, con la nutrición, con la alimentación, tenemos también otra paradoja tremenda. Supongo que ahora los números también estarán un poco más ajustados, pero no hace mucho se decía, por lo menos a las conferencias de divulgación que yo voy, 1.000 millones de personas pasan hambre y 1.000 millones de personas son obesas o tienen enfermedades relacionadas con una malnutrición en exceso o en baja calidad. Entonces, por eso tenemos aquí a Manuel, para que nos complete este círculo de 3 puntos. Y lo mismo, ¿qué debiéramos haber aprendido de los problemas que tenemos con los sistemas alimentarios? Toma. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, y lo segundo, muchísimas gracias por venir aquí a pasar la tarde. Es un auténtico placer volver aquí con vosotros a pasar un rato. Han cambiado mucho las cosas, en la que cuando me invitasteis aquella vez era un garito oscuro, lleno de gente bebiendo, y yo temía que pusieran la música muy alta y que no se me entendiera nada. Hoy por lo menos nos vemos las caras. Y además que sepáis que bueno, me encanta hacer estas cosas, pero yo estoy nerviosísimo porque aquí en el público hay profesoras mías de las que yo aprendí mucho. Entonces me siento como que estoy volviendo a estar en la palestra, ¿no? Igual suspendo. De hecho, yo no era demasiado buen estudiante, no era mal estudiante, pero nunca he sido muy buen estudiante. Bueno, me voy a centrar en este tema de los sistemas alimentarios, porque yo he tenido la suerte de formarme en algo un poco peregrino, pero que todos entenderéis muy bien, y todas entenderéis muy bien, que es lo que se llama la epidemiología nutricional, que viene a ser cómo podemos medir lo que comemos, y eso ya es dificilísimo, y cómo somos capaces de ver cómo lo que comemos
se traduce de alguna manera en el riesgo de ciertas enfermedades. Y esto es lo que se estudia desde hace 40 años, 30 años, no mucho más. De hecho, hubo un español muy famoso que empezó en Minnesota, que era Grande Cobian, que empezó a estudiar todos estos temas y que siguió, en parte también gracias a su trabajo, se empezaron todos estos estudios larguísimos que nosotros llamamos estudios de cohortes, que son estudios donde se sigue a la gente, tú ves lo que hacemos como individuos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que fumamos y otras cosas positivas y negativas que hacemos para la salud, y podemos ver cuál es el riesgo de enfermedad. Bueno, eso lo hemos estudiado hasta la saciedad y a veces nos hemos equivocado y decíamos que si el huevo es bueno, que si el huevo es malo y que si una dieta es mejor que otra, pero ya sabemos mucho sobre estos temas y creo que sabemos cosas ciertas y que hay mucha evidencia sobre cuál es la mejor manera en la que nos podemos alimentar para estar sanos. De hecho, la alimentación, la mala alimentación o una dieta de poca calidad, la falta de actividad física, que es el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, y el tabaquismo son los 4 grandes factores que nos llevan a tener la gran mayoría de las enfermedades que teníamos antes de que llegara el SARS-CoV-2, y era de lo que nos moríamos todos y probablemente será de lo que nos enfermemos y nos muramos todos ahora, que son las enfermedades crónicas que llamamos no transmisibles, que son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades del pulmón, porque el tabaquismo sigue causando muchísima enfermedad y mortalidad en nuestras sociedades, incluida la española. Por lo tanto, la alimentación sigue siendo un tema muy relevante para la salud pública, como decía Marga, y para que podamos tener una buena vida. Una buena vida, ya no solo una buena vida larga, sino una buena vida con calidad y con falta de enfermedad, que ese es el concepto de salud, que muchas veces se nos escapa porque nos centramos más en la enfermedad que en la salud, por desgracia. Dicho esto, hace 10-15 años, toda la gente que nos dedicábamos a la epidemiología nutricional nos cambiaron el paradigma, nos cambiaron el marco y nos dijeron, no, pero mira, es que ya no es solo cómo nos alimentamos, sino cómo se producen todos estos alimentos, cómo se distribuyen, cómo se venden y qué impacto tiene esto sobre el cambio climático. Y se publicaron un par de artículos muy potentes en el 17, 16, 18 que cuantificaban el tipo de dieta que tenemos la mayoría de las personas en el mundo, lo que se llamaba una dieta occidental, no una dieta mediterránea, sino una dieta basada principalmente en el consumo de carne y de carne roja y de otros alimentos incluso ya ultraprocesados, y cuál era el impacto que tenía ese tipo de dieta a nivel global. Y lo que se estudió es que más o menos, y esto se ha repetido varias veces, entre el 35 y el 45% de todos los gases de efecto invernadero que producimos hoy en día vienen de lo que llamamos el sistema alimentario, que es el sistema alimentario, por definición, es todo lo que hace, o sea, todos los componentes y todas las personas que están, digamos, unidas en la cadena alimentaria desde que se produce el alimento hasta que nos llega a nuestra mesa. Y por eso, hoy en día que tenemos el Green Deal europeo, hay una parte fundamental que le llaman de la granja a la mesa, que es cómo somos capaces de entender esa cadena. Y esa cadena lo que ha hecho es, pues todo aquello que habíamos estudiado en la epidemiología nutricional, ponerlo sobre la mesa y decir, ya no se trata solo de tener una dieta saludable, para que todos los que estamos aquí podamos tener mayores niveles de salud y bienestar, sino de cómo hacemos una dieta planetaria que cuide nuestra salud, pero que cuide la salud del planeta. Y esto pasa porque hay muchos alimentos, repito, la gran mayoría, la ganadería terciaria y sobre todo la ganadería digamos de vacuno, son los que más gases invernadero producen. Por lo tanto, aquí tenemos ya lo hablábamos el otro día, ¿no? cuando estábamos pensando en esta charla de hoy, ¿qué cae sobre nosotros como individuos y qué cae sobre la organización social que tenemos? Bueno, el sistema alimentario también incluye a todas las personas que trabajan en esa cadena, desde el que la planta o tiene sus vacas o sus pollos, hasta el que nos lo vende en la tienda o hasta la persona que nos atiende en cualquier puesto de hostelería. Hoy en día en las ciudades, que esto es lo que a mí más me interesa, cómo nos lo traen a nuestras casas, ¿no? Esto que se llaman los riders o los gig workers o los repartidores. Bueno,
todas esas personas que trabajan en esa cadena, en la gran mayoría de las piezas de la cadena, son personas que tienen unos trabajos, si no paupérrimos, muy mal pagados y muy precarios. Y esto también es parte de la sostenibilidad. De hecho, si repasáis o repasamos los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de ellos, de los más importantes, es la igualdad y la no discriminación, digamos. Por lo tanto, esa es la complejidad del mundo del sistema alimentario hoy en día, que pasa por nuestra salud como seres humanos, que pasa por la salud del planeta y que pasa por tener un trabajo digno hoy en día, que no deja de ser algo muy necesario, porque no todo el mundo lo tiene. Y si eso lo miramos desde el punto de vista del sistema alimentario y las ciudades, que es lo que yo intento, pues lo intenté en esa columna, como bien decías, lo intento todos los días estudiando a la gente que trabaja en el cambio climático, y tengo la suerte que me han dado 2 años para estudiar esto, para ver si podemos avanzar un poco más. Ya me callo, que yo me enrollo mucho. Pues gracias, Manuel. Vamos a ir avanzando un poquito. Obviamente vamos a dar pinceladas. Yo creo que si este ciclo dura un par de años, cada uno de los 3 ponentes de hoy tendrá su charla individual, ¿no? que va a ser el modelo más frecuente. Entonces ahora empezamos por Fidel, hablando un poco de qué desafíos nos vamos a encontrar delante de nosotros. En el cambio climático, crisis climática, me parece que están muy relacionados todavía detrás y delante, porque hemos hecho poco. Pero bueno, Fidel, y también, ya lo has hecho antes, estos desafíos, ¿cómo engarzan con los otros temas o con cualquier otro tema que se te ocurra? Sí, desde el punto de vista del cambio climático, ¿se escucha? Sí, ¿No? Desde el más alto, más cerca y más alto. Desde el punto de vista del cambio climático, tenemos 2 vías que tenemos que tomar y que no hay alternativa. Una es adaptarnos al aumento de temperatura y a los impactos del cambio climático, que no se pueden eludir. El proceso es irreversible por varios motivos que tienen que ver con la física que forma parte de este proceso. Y además de adaptarnos, lo que podemos intentar hacer es que el golpe sea lo más débil posible o lo menos fuerte posible, ¿no? Y eso es lo que llamamos mitigar. Entonces el desafío en ese sentido es desarrollar estrategias sociales que nos permitan que esos impactos sean lo menor posible. Por ejemplo, se estima que un 40% de las muertes por calor son debidas al cambio climático. El año pasado la evaluación en 2022 es que hubo del orden de 12.000 muertes por calor, de las cuales 5.000 y pico en las últimas estimaciones eran por calor extremo. En España. Sí. Y ha habido un incremento de casi un factor 2, estoy en números en órdenes de magnitud, desde los años anteriores. Hay que tener en cuenta que 2022 es un año que estuvo casi todo el tiempo, no voy a decir en una ola de calor, pero por encima del promedio histórico. Es un promedio histórico que ya está calculado sobre los últimos 30 años, que es una época más cálida que la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esto? ¿Cómo desarrollamos sistemas sanitarios que nos permiten circunventar esto un poco? ¿Cómo desarrollamos estrategias sociales que nos permitan adaptarnos y llegar a distintos estratos de la población, porque no todos tienen la misma facilidad de adoptar medidas que les permitan adaptarse al calor extremo? Entre uno de los factores que tiene impactos en la salud, por ejemplo. Pero los impactos del cambio climático caen también en otros muchos sectores de la sociedad. Entonces la adaptación tiene que ver con eso. Otro desafío muy grande, obviamente, es la mitigación. Yo creo que aquí es donde está realmente la gran dificultad de nuestro tiempo. Y no tiene tanto que ver con la ciencia, porque la ciencia ofrece vías interpretables de cómo podríamos reducir de forma tecnológicamente viable las emisiones para conseguirlo, sino que el problema está en ponerse de acuerdo. El problema está en desarrollar sistemas de colaboración internacional e intranacional que permitan desarrollar, que permitan reducir esas emisiones. Y estamos viendo a lo largo de las
reuniones de las COPs que se toman medidas, se toman acuerdos, pero realmente va a una velocidad que no es compatible con los objetivos de que la temperatura a finales del siglo XXI no suba, por ejemplo, más de 1,5 grados o 2 grados. Lo del 1,5 grados es una letanía que venimos repitiendo desde el Acuerdo de París en 2015, pero realmente muy poca gente se lo cree ya. Y en realidad cada décima de grado importa. Cada décima de grado importa porque influye en los ecosistemas, influye en la sociedad, influye en algo que resume muy bien todos los impactos, para conectar con Manuel, que es en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Si uno no le pone el collar a ese gato, si no conseguimos sujetar esto que hemos producido, y es realmente complicado, es muy difícil pensar en acceso a la comida y al agua para la población, ya sin pensar en otros objetivos de desarrollo sostenible que has mencionado, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, alimentar a la población contribuye al cambio climático, porque en definitiva lo que hay de fondo es una población que crece desmesuradamente con una gran necesidad de energía para producir, para desarrollar su sistema económico de vida, y necesita alimentarse, y eso requiere también energía para esos sistemas alimentarios, ¿verdad? Entonces ahí hay un reto muy grande que se comunica en varias direcciones. Si queremos conseguir esa nueva extensión de los derechos humanos que se desarrolla en el siglo XXI, que es el concepto de objetivos de desarrollo sostenible, para eso necesitamos ponerle cota al cambio climático. Pero para ponerle cota al cambio climático tenemos que ponernos de acuerdo. Y un ejemplo de la dificultad de ponernos de acuerdo está en una noticia de hace una semana, de un artículo que salió de Naomi Oreskes de Boston, de otro investigador del Instituto de Investigaciones Climáticas en Potsdam, y que hace referencia directa a un libro conocido que se titula Los mercaderes de la duda, y que coloca algunas cosas que habéis dicho antes en una perspectiva. Y es que en este caso hay un artículo muy bonito de Muñoz Molina también en El País, de este fin de semana pasado, por si a alguien le interesa, y que tiene que ver con el hecho de que en los años 70 los técnicos e ingenieros de empresas petrolíferas eran capaces, no sé si lo habéis visto en las noticias, fueron capaces de estimar cuál iba a ser el aumento de temperatura desde mediados de los 70 hasta ahora. Y no se equivocaron nadita. Pudieron ver que sus estimaciones eran de aproximadamente 0,2 grados de aumento de temperatura global por década. Y estamos sumidos en esa duda, en donde incluso representantes institucionales, representantes de comunidades autónomas, la propia Comunidad de Madrid, por qué no decirlo, en los últimos meses de distintos representantes políticos, de forma irresponsable, ponen en duda el conocimiento científico actual. A lo largo de estas décadas se hizo para el tabaquismo, se desprestigió inicialmente la ciencia que indicaba que había graves perjuicios para la salud por un exceso de tabaquismo, ¿verdad? Y se ha hecho sistemáticamente estas mismas empresas con el cambio climático, desacreditando la ciencia del cambio climático en estas últimas décadas, incluso cuando tenían informes internos que les proporcionaban información válida, eficaz y bien desarrollada ya a mediados de los 70 de cuáles eran las consecuencias de sus acciones. Cuando yo digo necesitamos, el desafío, y ya termino, es colaboración, lo que quiero decir es que hace falta ponerse de acuerdo en públicamente representar el conocimiento científico de forma honesta. Uno no puede hacer propaganda de lo contrario a lo que está establecido y sabemos, porque eso es desde luego contraproducente para tomar medidas. Cuando hablo de colaboración, digo de establecer estrategias a escala internacional y nacional para tener un objetivo común. Si el medio ambiente y el problema del cambio climático es una cuestión de comunistas, como dicen algunos políticos en los medios de comunicación, entonces no va a ser posible. No va a ser posible porque haces que el tema se convierta en parte de la lucha política, en un sistema democrático que cada 4 años decide sobre eso, ¿verdad? Y va a ser imposible tener una colaboración sostenible en el tiempo que permita reducir emisiones si no convertimos esto en un tema fundamental que es independiente de la orientación política, como de hecho lo es.
Lo dejo aquí para no extender más. No he sido muy positivo constructivo a lo mejor, pero lo intento, ¿es verdad? No sé si se nota, pero lo intento. Manuel, tus desafíos futuros en relación con sistemas. Bueno, yo creo que el desafío pasa a mi modo de verlo y cada vez, bueno, tengo la suerte de trabajar más y en más profundidad sobre estos temas de los sistemas alimentarios. Pasa por dos caminos, que puede ser quizá este tema de la mitigación versus la adaptación, ¿no? Uno está claro, que es cómo el conocimiento de la ciencia y la evidencia sobre ciertas dietas versus otras se pone sobre la palestra y podemos de alguna manera nosotros como individuos o nosotros como familias tomar ciertas decisiones sobre lo que comemos o lo que no comemos. Esto tiene también una parte de la moneda, que es no todas las dietas cuestan lo mismo y no todas las familias pueden pagar lo que a lo mejor cuesta una determinada dieta. Cuando digo dieta me refiero a patrón de dieta, la manera en la que nosotros comemos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado está la parte de cómo producimos los alimentos, que los alimentos hoy en día no se producen, ojalá se produjesen en nuestros alrededores, digamos, ¿no? Esto que hablamos muchas veces de kilómetro cero o producción de cercanía, sino que realmente hoy en día la manera en la que producimos los alimentos a gran escala, a nivel global, es una red muy intrincada que pasa por todo el planeta y realmente pasa por unas pocas manos también, ¿no? Por lo tanto, hay que tener esa visión que pasa más allá del ciudadano o de la persona o de la familia que toma ciertas decisiones basadas en el conocimiento o en el poder adquisitivo, que eso nunca podemos olvidarlo. Y bueno, a mí me gustaría también comentar algo que creo que es transversal a los tres problemas que hemos planteado hoy, ¿no? Que tienen que ver con la pandemia, con el cambio climático o con la alimentación. Y es que el concepto de desigualdad es transversal a todos, porque es la manera en la que nos estamos organizando como sociedad o como planeta. Y le podemos llamar como queramos, ricos versus pobres, diferentes barrios, países ricos versus países menos ricos, pero ese eje de desigualdad o esa manera en la que entendemos la diferencia cada vez mayor, por desgracia, entre unos países y otros, o entre unas personas y otras dentro del propio país o dentro de la propia ciudad. Esto pasa por la alimentación, por el cambio climático o por la pandemia. Durante la pandemia vimos como diferentes personas localizadas dentro de la misma sociedad tenían más o menos riesgo de enfermarse, de acabar en la UCI, de morir o incluso de recibir la vacuna. Y esto quiere decir que algo que se nos dijo al principio de la pandemia, que es que el virus era igual para todos, resultó que no. Y resultó que no, repito, en los dos ejes, digamos, más simples de la desigualdad. Es que no es lo mismo vivir en Guatemala o en un país de África, donde la gran mayoría de las personas no han tenido ninguna opción de vacunarse o no, que vivir en Europa. Pero no ha sido lo mismo ser un trabajador, de repente nos dimos cuenta, ¿no?, de los trabajadores, como les llamábamos, trabajadores esenciales, que ser una persona, como probablemente seamos la mayoría de nosotros, que nos pudimos quedar teletrabajando. Y quién podía teletrabajar y quién no podía teletrabajar y quién estaba expuesto o quién no estaba expuesto, esto en unas sociedades o en unos países se me demostró de una manera y en otros se mostró de otra manera. Las cifras de desigualdad del COVID, repito, de quién lo ha cogido, de quién se ha enfermado, de quién ha acabado en la UCI, de quién por desgracia ha fallecido, de quién se ha vacunado o no en Estados Unidos son espeluznantes, porque es una sociedad muy desigual tanto digamos, desde el punto de vista económico como racial, algo que en Estados Unidos ya la ciencia ha puesto, bueno, la ciencia y la sociedad ha puesto sobre la mesa. Por lo tanto, yo creo que esta mirada de entender que nada en este mundo ocurre exactamente igual para todos, dependiendo de dónde estamos dentro de la jerarquía social de nuestra sociedad o del país en el que nos ha tocado nacer, creo que cada vez es más relevante y que tenemos que tener esa mirada, sea para la alimentación,
para la pandemia o para el cambio climático, porque cuando antes hablabas, lo único creo que se ha o lo que ha trascendido de la última COP es que los países ricos vamos a pagar, a los países pobres ya veremos si lo pagamos o no lo pagamos, pero vamos de alguna manera a indemnizar a aquellos países pobres que son los que no producen a gases de efecto invernadero y en gran medida sí están viendo las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, creo que por ahí andabas, ¿no? Tú, Fidel, diciendo una cosa es la evidencia y otra cosa es lo que llegamos a tomar decisiones a nivel político y global. Bueno, creo que la decisión que se tomó al menos es justa a nivel planetario. No tiene ningún sentido que un país como Bangladesh, que no produce gases de efecto invernadero y que son pobres como nadie más en el mundo, tengan subidas del mar que arrasan ciudades. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Sí, pues yo la verdad es que esto es para vosotros dos. Que engarzando con lo que habéis dicho, ¿no? O sea, realmente darnos cuenta, la plataforma que coordinamos en el CSIC, se llama Salud Global. Somos 140 y pico grupos de investigación de todos los ámbitos, ¿no? Pero darnos cuenta que estamos en un único planeta y que, pues lo que tú decías, hay que colaborar entre todos porque el problema nos afecta a todos, hay que colaborar entre todos y quizás una de las cosas que ya un subtítulo que le pondría a eso es lo importante que se ha manifestado en la pandemia, el que haya especialistas independientes de grupos de presión, independientes de grupos económicos, independientes de grupos políticos, que puedan poner bien en claro qué es lo que de verdad está ocurriendo, ¿no? Y eso es el panel del cambio climático, por ejemplo, que lo dice muy claramente y basado absolutamente rigurosamente en todas publicaciones científicas, muchísimos científicos poniéndose de acuerdo, como no se ha logrado en ningún otro ámbito. Entonces, ser independiente de todos los intereses que están y colaborar es algo que es vital y que hay que favorecer mucho. Y luego el otro punto que decías tú de las desigualdades, creo que es uno de los retos más importantes. Una de las cosas que se ha manifestado con la pandemia es lo de, por ejemplo, la alimentación, como decías, ¿no? O sea, cómo la alimentación por exceso, como las personas con obesidad tenían el doble de riesgo de enfermedad grave por COVID y probablemente eso se extienda a otras infecciones, no solo esta, ¿no? Y a la vez, como no tanto en nuestro país, pero sí que se ha visto como la malnutrición, y esto lo sabemos desde hace mucho, la malnutrición es uno de los campos que más abona la sensibilidad a infecciones en África, infecciones por parásitos, por tuberculosis, que aquí casi no tenemos y que mataban, por ejemplo, la tuberculosis justo antes de la COVID y volverá a serlo, es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el año, ¿no? en el mundo al año. Entonces, esos son retos muy importantes, la malnutrición, la destrucción de los hábitats, pues por lo que decías, ¿no? Por la subida del mar un poco arrasa Bangladesh. Eso causa grandes migraciones locales, migraciones hacia ciudades, migraciones fuera de los países, y todo eso va arrastrando epidemias. Arrastrando epidemias que los primeros que lo sufren son los que están migrando, claramente, pero que también lo sufre el resto del planeta porque se extiende muy fácilmente. Entonces, esto es algo que tenemos que darnos cuenta. Los países que han tenido un desarrollo más reciente, que han ido hacia un desarrollo urbano que necesariamente al principio es desorganizado, y si no echemos la vista atrás a nuestras ciudades de hace un siglo, el follón que eran por ejemplo, de aguas residuales, de higiene, etcétera. Bueno, pues esas ciudades que se están desarrollando todavía desordenadamente han sido la fuente de las grandes epidemias y pandemias que hemos tenido en las últimas décadas. Eso ha ocurrido mucho en el sudeste asiático y se está desplazando ahora también a ocurrir en las zonas de Centroáfrica, que son las que están creciendo. Y no se les puede maltratar a ellos ahora, echándoles la culpa a vosotros, parad y no lleguéis a lo que nosotros hemos llegado, en absoluto, porque es imparable, obviamente, pero sí que hay que conocerlo. Entonces, los retos son hacer ciudades mucho más sensatamente y lograr que estas ciudades sean más igualitarias y más sanas, más saludables. Desde el punto de vista de las infecciones, claramente, el estar muchos en contacto, el ser tanta gente, promociona las infecciones y hace que una epidemia local se transforme en una pandemia global. Y también desde el punto de vista de las infecciones es muy importante cuánto nos movemos. Y esto es otra de las cosas que tenemos que
otro de los retos, ¿no? Nos movemos mucho hay muchos movimientos migratorios, pero eso lo mejor es atacar la causa para que no ocurran. Hay muchos movimientos por turismo que queremos seguir manteniendo y que se tiene que aprender a hacer un turismo más saludable, más sano. Y luego puedo quizás hablar de la calidad del aire, que eso nos ayudaría al turismo en particular, a todos. Y también tenemos muchos viajes por negocio, que parece que algunos sí que han bajado el ritmo. Es decir, nos hemos dado cuenta que muchas reuniones de profesionales, muchas reuniones por empresas se pueden hacer más frecuentemente si parte de ellas se hacen a distancia en lugar de presenciales y se limitan los viajes de empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que de una manera, con un poco más de concienciación, se pueden abordar, que nos van a redundar en beneficios en todos los ámbitos, y que hay que estar concienciado de ellos, hay que darnos cuenta de qué pequeñas cosas podemos hacer, pero no hay que sentirse culpable de ellos, porque si nos sentimos culpables tendemos a esconderlo, ¿no? Yo creo que lo que decías tú antes de las empresas petrolíferas que sabían lo que estaba ocurriendo, yo creo que se sentían culpables de que lo podían estar causando y lo ocultaron totalmente. No querían sacarlo a la luz, iban a ganar mucho más dinero si lo ocultaban, ¿no? Entonces yo creo que no vale... Lo fundamental no es buscar un culpable, y con la pandemia ha sido muy claro. El culpable era el virus. El culpable no eran los políticos, el culpable no eran los médicos, el culpable no eran los científicos, el culpable no era quien había traído el virus al pueblo, el culpable era el virus nada más, ¿no? Entonces buscar culpables creo que no es lo fundamental, pero creo que es muy importante que estemos muy concienciados, que sepamos muy claramente cuál es el problema, muy claramente qué cosas lo causan, y no culpar a quien era un machista en el siglo XVI, sino culpar a quien lo es ahora. Pues lo mismo, no culpar a quien contaminaba o quien tenía un comportamiento muy poco saludable hace un siglo, sino saberlo ahora para evitarlo. Entonces eso, desde luego, yo creo que es uno de los retos que tenemos que hacer, concienciarnos y no negarlo, como decías tú antes, por razones de ideología. Es transversal totalmente y nos va a afectar a todos. El que nos creamos a salvo porque estamos en un mundo más rico, pues es también un espejismo. O sea, como decía antes, con la pandemia, la obesidad, las enfermedades crónicas han pasado factura muy fuertemente. Se ha habido que había ahí una epidemia de fondo que nos estaba dejando muy vulnerables. Entonces yo creo que eso, darnos cuenta de que todo está interrelacionado, es muy importante para poderlo enfrentar. Pues, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que sería, con Manuel empezamos, en vuestros campos, ¿qué desarrollo técnico, científico sería? Obviamente van a tener que ser muchos, pero ¿cuál sería el que os gustaría ver antes de jubilaros para solucionar algún problema de vuestros campos? A ver si aquí eres más optimista. Sí, claro que soy optimista y debo serlo. Sí, lo digo a Fidel. El sueño, para mí, ya que me permites el sueño, y una de las columnas que yo escribía sobre esto de la salud va por barrios, empezaba hablando de Peter Pan y de cómo no está mal que pensemos en el mundo de nunca jamás. Mi sueño sería que realmente tanto la ciudadanía, que en este caso está, si queréis, representada por todas vosotras y vosotros, como la gente que nos dedicamos a crear conocimiento nuevo, aunque muchas veces nos equivoquemos y bueno, y en esas estamos, y eso es parte o es la parte fundamental de la ciencia, que es crear conocimiento poco a poco, se tarda mucho. Seamos capaces de juntarnos entre nosotros dos y que nos podamos juntar con nuestros decisores políticos, que al fin y al cabo los elegimos nosotros, y que esa mesa sea continua, que esa mesa continúe, sea, no sé, una vez a la semana, los miércoles, como el cocido en Madrid, o bimensual o mensual, o como queramos. Creo que ese sería parte de mi sueño. De manera muy pragmática ahora mismo, intentando ser positivo por lo que hacemos en ciencia hoy en día, yo participo por suerte en un proyecto europeo que se llama School Food for Change, que al fin y al cabo lo que pretende es algo dificilísimo, que es cambiar la manera en la que damos de comer a nuestros niños, a jóvenes, adolescentes y estudiantes incluso de universidad, ¿no? Y por lo tanto también los profesores de universidad que comemos en los mismos comedores. Que eso al fin y al cabo sería cómo nos organizamos para dar de comer a toda la gente que comemos juntos.
ya no hablo de la restauración, digamos, de nuestros bares o nuestros restaurantes, sino de todas las grandes cafeterías, de todos los grandes lugares en los que comemos mucha gente junto. Y eso, si somos capaces de hacerlo de manera sana y de manera sostenible y de manera justa, de que la gente que trabaja en esos trabajos tenga un buen salario y unas buenas condiciones, creo que sería fantástico. Y ahí hay 12 millones de euros a 100 y pico personas trabajando en 13 países de Europa ahora mismo. Nosotros llevamos en una parte que es la evaluación en salud en niños de Madrid, Viena, Milán y Umeå, en el norte de Suecia. Y creo que no va mal desencaminado este proyecto, porque hay una parte de cambio climático o de sostenibilidad, hay una parte de salud y hay una parte que es cómo se aterriza esto en política. Y aquí quiero también ser crítico y autocrítico con nuestros políticos y con nuestra sociedad o nuestro país, donde yo estoy viendo lo que está pasando en los países nórdicos. Y en una de las reuniones que teníamos, uno de mis compañeros de reunión en el equipo, digamos, español, porque esto es como un chiste, ¿no? Tienes ahí a los italianos, los alemanes, los suecos, a los franceses y los españoles, y de repente nos dimos cuenta los españoles que íbamos con perdón de culo. O sea, cada vez comemos peor y tenemos menos conciencia de lo que estamos perdiendo, y tenemos a los países nórdicos que quieren ser mediterráneos, una cosa que es como una auténtica locura. Bueno, pues es probable que dentro de muy poquito la dieta mediterránea se consiga más a nivel poblacional en los países nórdicos, porque Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega se están poniendo las pilas, que no tienen nombre, y están cambiando la manera en la que producen, cocinan, alimentan y sobre todo alimentan a sus hijos y a sus hijas. Y aquí no vamos por el buen camino, porque lo que nos está costando es lo que antes decía Fidel, yo creo que es la traslación. O sea, es cómo convenzo yo al comedor de la Universidad de Alcalá o a todas las cafeterías y comedores de la Universidad de Alcalá de que dejen de darnos comida basura a 7 euros el menú y que por favor nos den de una santa vez a una comida que sea mucho más saludable y más sostenible, porque ya les hemos demostrado que esto funciona y que el menú puede seguir costando 7 euros. O sea, no es una cuestión económica, es una cuestión de organización. Y esto pasa por los pliegos y cosas aburridísimas y cuestiones legales y económicas, pero creo que eso es el gran caballo de batalla que pasa por la traslación del conocimiento. Así que yo creo que en ciencia se hacen pinitos, hay gente que nos pasa por la izquierda y por la derecha, en este caso los suecos y los daneses, pero creo que para eso estamos, para aprender todos de todos y dar esos pasos necesarios que yo veo que sí somos, bueno, quiero ser positivo, la verdad. Marga. Bueno, pues yo voy a sacar otro tema que hemos reaprendido en la pandemia, que es que con un avance tecnológico podríamos contrarrestar bastante que las epidemias se convirtiesen en pandemias o creciesen tan rápidamente. Hemos reaprendido la transmisión de los agentes infecciosos por el aire, por los aerosoles. Y en el siglo XIX se aprendió esto con el agua. Las ciudades en desarrollo entonces en Europa que volvieron a tener mezcladas en algunos puntos aguas residuales con aguas potables, pues causaban grandes epidemias de cólera. Cuando se reconoció el modo de transmisión por el agua del cólera, y se tardaron décadas en darse cuenta de que había que potabilizar totalmente el agua, separarla de las aguas residuales, aquello que se aprendió entonces fue lo que trajo la inmensa esperanza de vida que tenemos ahora, debido a que bajó la mortalidad de todo el mundo, bajaron las enfermedades infecciosas, bajó la mortalidad infantil. Entonces, yo ahora voy a un restaurante y no tengo que filtrar el agua que voy a beber, obviamente, ni en mi oficina ni en mi casa. Bueno, pues para mí el futuro tiene que ser aprender lo que hemos reaprendido. Se aprendió muy claramente con la tuberculosis, pero lo habíamos olvidado, reaprender que la transmisión de los agentes infecciosos por el aire es muy importante. Hemos visto cuánto han bajado todos los agentes infecciosos cuando hemos controlado eso mucho más. Y realmente es una de las cosas que decía, para hacer un turismo y una hostelería más saludable, se tiene que dotar a los sitios públicos, tanto de trabajo como de ocio, de las condiciones para que uno no se tenga que filtrar el aire cuando va a esos sitios. Es decir, que uno no tenga que llevar su propia mascarilla al trabajo, su propia mascarilla a un restaurante. Y no quiero decir que nos den mascarillas en esos sitios, sino que desde la tecnología se logre medir la calidad del aire, se logre instalar los filtros adecuados, se logre renovar el aire de una manera adecuada y compatible
con el mínimo gasto energético y de la manera más sostenible posible. Que eso requiere desarrollo energético, pero sobre todo desarrollo científico y tecnológico, pero sobre todo aplicar lo que ya se tiene. Entonces yo creo que es muy importante que eso se pueda aplicar, que tengamos un aire más limpio, que tengamos menos infecciones, que si aparece un virus desconocido al que nunca nos hemos enfrentado, porque como decía Enrique, coronavirus conocíamos y sabíamos hacer vacunas no tan buenas, algo peores contra los coronavirus, pero si nos aparece un agente infeccioso nuevo que salta de los animales a los seres humanos y no sabemos cómo enfrentarnos a él, si se transmite por vía respiratoria y tenemos un aire más limpio, aquello se quedará localmente antes de llegarnos por todo el mundo. Entonces se podrá controlar mucho mejor. Entonces mi sueño es que eso lo pidamos todo, lo demandemos todos, que cuando estemos en un sitio que no tiene un aire de calidad, pues digamos, mira, me voy al de al lado que sí que lo tiene, ¿no? Y sobre todo que se instaure, porque si en una residencia de ancianos les piden ahora mismo en invierno distancia manos mascarilla, pues eso es lo que van a dar. Si no les piden que tengan una buena calidad del aire, si no le dan los medios para tenerlo, no lo van a poder implementar. Y las personas mayores seguirán sufriendo neumonías, coronavirus, gripes, respiratorio sincitial. Y daros cuenta que tú decías, la mayor parte de las muertes viene por estas enfermedades no transmisibles, pero la causa de la muerte no es solo única, sino que desencadena muchas de las muertes, que sobre todo se acumulan en esta época del año, en enero y febrero, una enfermedad respiratoria que te da la puntilla al final, ¿eh? Entonces esto, darnos cuenta de eso para mí sería uno de mis sueños. Qué interesante todo eso que habéis dicho. Yo voy a tener que hacer volteretas para lo que me has pedido de ser positivo, vamos, constructivo. Pero la pregunta, has dicho, nuestra área de conocimiento, entonces me voy a permitir el lujo de ser así un poco friki al principio, ¿no? Porque mi área de conocimiento, el sueño sería que va a ocurrir, sé que se está desarrollando y a lo largo de los próximos años vamos a ver modelos climáticos que realmente son capaces de simular la Tierra a 1 kilómetro de resolución y menos. Vamos a ver cómo las nubes se forman dentro, vamos a ver muchas cosas que hasta ahora no podemos ver con ese detalle y con ese realismo, aunque se calculan y se tienen en cuenta, y que nos va a poder responder a preguntas científicas con aplicaciones y también de ciencia básica muy interesante. Entonces, para mí eso es muy interesante. El desarrollo de una física más realista del Ártico, los mantos de hielo, por ahí está Antonio al fondo de la sala que está haciendo la tesis en eso, de las interacciones con el permafrost. Eso es algo que son preguntas científicas que se apartan un poco tienen influencia en la discusión que tenemos y tendrían influencia en cómo se participa en una mesa redonda dentro de 10 o 15 años. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que querría ver entrando de nuevo, que me he salido un poquillo en nuestra conversación, ¿verdad? Y hay varias cosas con las que me gustaría conectar justo al final, pero voy a empezar con algo positivo, que es lo que ya sabemos. La ciencia ya ofrece un camino para reducir las emisiones, para que el cambio climático, el calentamiento global no supere un umbral entre 1,5 y 2 grados en algún sitio a finales del 21. Y el camino está en llegar a emisiones cero en 2050. Si llegamos a emisiones de dióxido de carbono cero en 2050, el problema está resuelto. El problema es que no es tan fácil como decirlo. La dificultad no está en la ciencia, la dificultad está en ponerse de acuerdo y en desarrollar de manera cooperativa y de manera corresponsable con sociedades que no tienen el mismo desarrollo tecnológico, desarrollar las estrategias de producción de energía, de producción para el transporte, que es una parte del coste de esa cadena de alimentación, ¿verdad? Que emiten menos energía y que son más sostenibles. Y pronuncio sostenibles con cuidado. Me chirrían un poquillo los dientes porque voy a eso de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces me gustaría ver estrategias de tecnología, desarrollos tecnológicos que contribuyen a eso y que contribuyen tanto a limitar las emisiones como a retirar lo que emitimos. Hoy en día está muy en la discusión las tecnologías para retirada de carbono de la atmósfera. Tanto retirada a pie de fábrica, como una parte del carbono que se evita
emitir como retirada directa de la atmósfera de carbono que está en la misma, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante y seguro que va a haber desarrollos, tengo toda la confianza, tecnológicos a lo largo de las próximas décadas que van a facilitar mucho de esto. A la velocidad suficiente y con la intensidad suficiente, eso lo tenemos que ver, pero lo de la velocidad suficiente hay que ser muy optimista para pensarlo, ¿no? Se puede hacer, existe la tecnología y el conocimiento para hacerlo si nos ponemos de acuerdo. De hecho, el problema está otra vez en ponerse de acuerdo. Entonces, eso me gustaría verlo, ¿no? En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y habéis dicho algo utilizando otra palabra que me ha gustado mucho y me parece muy interesante mencionarlo, que es la desigualdad social. La desigualdad social que afecta a los problemas que habéis estado discutiendo y que en este contexto también dificulta algo que para mí tiene que ver con cómo entendemos el problema del cambio climático y que establece dificultades para el acuerdo social y político, y que me gustaría ver que eso cambiase, ¿no? En realidad lo que voy a decir es más una opinión propia y es algo que me molesta, pero que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando tú antes y con cosas que ha comentado también Margarita. Tiene que ver con el hecho de que nosotros sabemos lo que es el cambio climático, sabemos lo radical de la dificultad del problema, sabemos los impactos que va a traer y sabemos que se puede resolver tecnológicamente. La cuestión está en por qué no nos ponemos de acuerdo. Y hay varios motivos. Esto va a ser una simplificación de por qué no nos ponemos de acuerdo. Pero a mí me parece interesante y duro, es algo que en una conversación me gustaría que alguien me ayudara a resolver o me resolviera, pensar que la percepción del cambio climático es un problema de la clase media. De la clase media, que yo definiría de una forma muy vaga como esa clase, tú hablaste de ricos y pobres, que no tiene que mirar en la cuenta a fin de mes y puede seguir estando tranquilo. Que no tiene que mirar los números en su cuenta a fin de mes y sabe que puede llegar a lo siguiente. Es esa clase que posiblemente no está entre... Bueno, no voy a abundar por ahí, pero es esa clase que a lo largo del siglo XX y XXI se planteó el desarrollo de los derechos humanos, que contribuyó al sufragio universal a principios del siglo XX, que contribuyó al desarrollo de los derechos de la mujer hasta ahora mismo, no con la rapidez que debería de ser y no habiéndose consolidado como se debería, pero por lo menos contribuye a que se discute de eso. Que introdujo la palabra medio ambiente a principios de los 80, cuando se creó Greenpeace en algún sitio del oeste de Canadá, en British Columbia. Es esa clase media que tiene tiempo y se puede permitir el lujo de eso. Hay mucha gente, mi bloque de vecinos, siempre lo cuento así, que en noviembre y diciembre de este invierno no tenían interés ninguno en que se encendiera la calefacción porque les suponía un problema para el bolsillo. Y que llenar el depósito, por supuesto, les supone un problema a fin de mes. Y que cambiar de coche a un coche híbrido es una tarea dantesca para ellos. Entonces, esa clase, para ese grupo de personas que no somos nosotros, que son ellos, el cambio climático no es su prioridad, no es lo que les interesa inmediatamente, pues porque tienen niños que tienen que comer lo mejor posible, ir al colegio, tienen que tener una energía en su casa, tienen otras cuestiones que forman parte de sus prioridades. Para esa clase es para la que hablan muchos políticos que tienen una representación social cuando desde un punto de vista sentimental les enaltecen y no les proporcionan la información correcta sobre el cambio climático y otros temas. No es extraño el desarrollo de la ultraderecha en Italia, en España, no es extraño ese tipo de avance de ideologías que tienen influencia en cómo pensamos sobre el medio ambiente, el cambio climático y cómo nos ponemos de acuerdo, y que no facilita el ponerse de acuerdo, porque acaban convirtiendo el problema en un problema político. El hecho de que el cambio climático, desde un cierto punto de vista, esto es muy opinable, sea una percepción de la clase media, no ocurre solo a escala nacional, es una percepción que es de la clase media occidental, de la clase media desarrollada del mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Japón. Esas otras sociedades que tú comentabas ni tienen sistemas democráticos,
ni desde muchos puntos de vista para la gente que vive en esas sociedades el cambio climático es su prioridad. De hecho, pueden tener problemas de acceso al agua y de llegar a los objetivos de desarrollo sostenible porque las minas de litio que necesitamos para nuestros coches eléctricos consumen más del agua que ellos necesitan en su zona. Entonces, eso se está estudiando y es algo de lo que no hablamos. Y siempre me gusta decirlo porque me molesta que no hablemos nosotros, los del cambio climático, de eso. Y eso no facilita el ponerse de acuerdo. Y está detrás del problema de las COPs para tomar ese tipo de directrices en donde hay que ponerse de acuerdo, porque para quien estás hablando no pertenece al mismo grupo que tú. Y no sé cómo ponerle el cascabel a ese gato. Eso no fue muy positivo, pero es constructivo, creo. Hay un tema de discusión. Dáselo a Marga. Ya la última pregunta a los ponentes, para enlazar con vosotros, es un poquito al repartir tareas, es decir, responsabilidades más bien tareas. Es decir, al principio os he dicho que tenemos que contribuir todos, pero claro, no todos podemos contribuir igual. Entonces me gustaría saber la opinión de cada uno de vosotros de cuánto contribuye cada ciudadano individual. Obviamente es muy poco, pero serían todos juntos, o serían muchos juntos, o habría que ver qué hacemos con la clase media. ¿Cuál es la contribución que tenemos que hacer como ciudadanos y cuál es la contribución que hay que hacer, pues, por, digamos, los gobiernos locales, autonómicos, nacionales, internacionales, para solucionar estos problemas, en particular pues cada uno el vuestro, ¿no? Y luego ya entramos en la discusión con el público. Hombre, yo con la pandemia lo he dicho un poco que realmente, como había un culpable que era el virus, pues todos hemos reaccionado. Y con el aire también he dicho un poco, ¿no? Que parte lo tenemos que hacer nosotros, pero también parte de la responsabilidad tiene que venir de las autoridades que nos ayuden, ¿no? Pero viendo las cosas que tú decías antes, el contactar con la sociedad, ¿no? Para mí ha sido muy importante cómo, no cada individuo de la sociedad, sino cómo la sociedad entera hemos reaccionado en la pandemia. Para mí ha sido muy positivo ver cómo han reaccionado los jóvenes. Siempre se sacaba el botellón, pero claro que hay alguno que hace botellón, incluso eran miles haciendo un botellón, ¿no? Pero cómo han esperado que se vacunase el tío, el abuelo, el padre, la cuñada, en fin, todos, han esperado que se vacunasen todos antes de vacunarse ellos y luego ponerse a festejar, y han aguantado muchísimo. Entonces, los jóvenes han aguantado mucho, los más mayores se han ido a vacunar, vamos, como un solo hombre y una sola mujer. Los intermedios han esperado a que les llegase el turno. Ha sido fabulosa la responsabilidad de toda la sociedad, que hemos sido todos y cada uno de nosotros, pero ha sido toda la sociedad. Lo bien que nos han vacunado todos los sanitarios que nos han estado vacunando. Pero eso es algo que es muy difícil. Hemos tenido confianza unos en otros y hemos tenido confianza en suficientes de los agentes sociales como para reaccionar así de bien con las vacunas. Ha habido otros países que no han tenido esa confianza y lo están sufriendo todavía. El este de Europa, por ejemplo, ha tenido problemas muy fuertes con las campañas de vacunación por falta continua de confianza en cualquier cosa. Entonces, por eso yo decía, hay que dar un paso adelante, voces independientes, y ver las visiones de todo el mundo. A mí me ha ayudado mucho ver las visiones de muchos sectores de la sociedad. Entonces, para mí es muy importante cada uno, la sociedad en su conjunto, y eso transmitirlo y pedirlo a nuestros gobernantes, que tienen unas capacidades que nosotros como ciudadanos no tenemos. Pero hay que estar muy concienciado de la situación. Y eso se va logrando con el tiempo, y efectivamente tiene que llegar a alguien que vea una ventaja. Es decir, si yo lo único que tengo que preocuparme, o mi primera preocupación es llegar a un agua potable, mira, es que me da igual si a otros les cuesta un gasto energético importante o no. Yo necesito tener agua potable o me muero de una infección, ¿no? Entonces hay que lograr que eso tenga una ventaja para esa persona, que contrarrestar el cambio climático venga con ventajas, con soluciones tecnológicas que ayuden a todas esas personas. Porque si no ven algún beneficio, no van a tener las fuerzas para enfrentarlo. ¿Soluciones? No, tareas ciudadanos, por parte de autoridades. Estaba pensando que en algún momento alguien, en mi caso y en el caso de algún familiar, al médico me decía, tienes un problema de sobrepeso.
y entonces lo primero que tuvimos que hacer fue comprarnos una balanza, fue comprarnos una pesa. Entonces a mí me gusta pensar que el primer paso para poner solución a un problema es medirlo. Y yo siempre digo que las instituciones y los ciudadanos, para ser más conscientes de cuál es su aportación, cuál es nuestra aportación a este problema del cambio climático, es medir, tener estimaciones de cuánto contribuimos a él. Eso se puede hacer a nivel de individuo, a nivel de facultad, como estamos promoviendo que se haga en la mía, a nivel de universidad, como estamos promoviendo en los últimos años, y algunas universidades van muy por delante de la nuestra. Se puede hacer a nivel de centro de investigación, de CSIC. Calcular la huella de carbono es algo que puede parecer así un poco superficial y frívolo, pero nos expresa cuál es la magnitud de nuestra actividad en términos de las emisiones y cómo cada uno contribuye. Y a partir de ahí podemos empezar a tomar decisiones o estrategias sobre cómo reducir nuestro problema, ¿no? El que comentaba antes como un ejemplo, así un poco frívolo por mi parte, y el que comento ahora, que tiene que ver con cómo puedo reducir, cómo puedo ser más eficiente de forma energética. Yo estoy contigo, la sociedad dio un ejemplo en muchos sentidos inspirador durante la pandemia, y en el caso del problema del cambio climático es un problema a largo plazo, es un problema que no se va a resolver lamentablemente con una vacuna en poco tiempo. Eso quiere decir que las estrategias tienen que ser estrategias a más largo plazo. Y al ser estrategias a más largo plazo va a ser muy difícil mantener un grado de sentimentalidad, de apoyo emocional en la sociedad para que se sienta conectada durante mucho tiempo con ese problema. Eso normalmente no ocurre con los problemas de la humanidad que vemos en los medios. Luego, lo que necesitamos son procedimientos. La plasmación de la colaboración en términos institucionales es el establecimiento de procedimientos que a escala nacional y a escala internacional nos permitan reducir emisiones, por un lado, y para ello necesitamos líderes de la sociedad, líderes que hagan una traslación de cuál es el conocimiento científico que sea honesta, que no lo utilicen como motivo de lucha política. Si no, no se pueden poner ese tipo de estrategias o de procedimientos porque no te pones de acuerdo como representante social en justamente desarrollarlos. Luego, podemos hacer todos algo porque obviamente todos votamos a alguien, porque obviamente todos tenemos voz, pero no somos todos iguales. Las personas que tienen mayor representación social, las personas que tienen más responsabilidad política, están ahí para guiar a la sociedad y buscar soluciones a largo plazo. Y eso es una tarea realmente complicada. En el caso de las emisiones y la mitigación necesitamos pesarnos, necesitamos saber cuál es nuestra contribución no solo como ciudadanos, sino también como facultad, como centro de investigación, como universidad, para el año siguiente decir ¿cómo puedo reducir esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo que supone un derroche energético? ¿Cómo consumo en alimentación o cómo le doy al botón de Amazon? Y eso significa que traer un producto desde el otro lado del mundo en vez de ir a la tienda al lado tiene un impacto en términos de emisiones. Esa reflexión no es sencilla hoy en día porque tenemos muchos gestos del clic automatizados, ¿verdad? Desde el punto de vista de las estrategias de adaptación habéis comentado varias cosas que desde un punto de vista tecnológico son también muy inspiradoras, ¿no? y que tienen que ver con desarrollar estrategias tecnológicas y que yo orientaría ahora en esta intervención en la línea de lo que habéis comentado antes para facilitarle a esos que antes comentaba que no pueden, que no les es fácil porque tienen que estar preocupados de llegar a fin de mes, facilitarle que su modo de vida sea más compatible con una forma de vida sostenible. Y otra cosa que diría para terminar es ¿qué es la sostenibilidad? Porque eso es una palabra que está en discusión. Objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente queremos decir hacer algo para mantener las cosas como son ahora, para mantener nuestro nivel de vida, para mantener nuestro nivel de producción, para mantener una palabra clave que hay por detrás de eso, que es el crecimiento económico. Porque nuestro sistema y forma de vida está basado en que exista un crecimiento económico. Y cuando nos hablan de decrecimiento, le colocan al lado la palabra crisis.
y salirnos de esa frase gramaticalmente es una nueva conversación. Sin embargo, no está claro que podamos conseguir una sostenibilidad medioambiental y social manteniendo ese nivel de crecimiento. Entonces, alguien debería de introducir intelectualmente en las discusiones qué significa sostenibilidad y cuántos conceptos de sostenibilidad hay vinculados a mantener el mundo como es en términos de crecimiento y si existen sostenibilidades posibles en el decrecimiento. Yo no puedo contestar ahora esa pregunta, pero eso es una pregunta necesaria desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista institucional. Es necesario darle respuesta con el tiempo, yo creo que para atender a cualesquiera de estas tres crisis. Bueno, la verdad es que lo has explicado muy bien, Fidel, y no sé cómo añadir, ¿no? A mí me preocupa mucho la comunicación y la comunicación de la ciencia y creo que en ese sentido vamos bien, al menos en este país vamos cada vez mejor. Y en ese sentido también tenemos nosotros una responsabilidad, porque todos leemos algún periódico, le damos al clic, lo mirarás en Twitter, en Facebook o en TikTok, pero esa preocupación por la ciencia genuinamente está en este país. Yo he vuelto hace 14 años de Estados Unidos y he visto como todos los periódicos tienen una sección de ciencia cada vez mejor. Y no solo la sección de ciencia cada vez es mejor en los periódicos y en las radios y en las televisiones, sino que además esa sección de ciencia ha invadido otras secciones que no eran nada científicas y eran hasta peligrosas, que eran la parte que le llamaban salud, y no estaban hablando de salud, estaban hablando de enfermedad y realmente estaban hablando del negocio de la enfermedad. Por lo tanto, creo que la tendencia es cada vez mejor y en ese sentido creo que hay mucho que podemos hacer nosotros para consumir esa información de la ciencia que nos puede hacer cambiar la manera en la que funciona nuestra sociedad, nuestro día a día, pero nosotros mismos también, ¿no? Aterrizándolo ya en el tema de la alimentación, pues obviamente creo que podemos tomar muchas decisiones a nivel individual o familiar o del colectivo en el que estamos, pero también podemos demandar a nuestro colegio, instituto, universidad, centro de trabajo, porque a mí, repito, me llevan los demonios pensar que un niño, y no tengo, bueno, sí, tengo envidia de lo que comen los niños suecos y las niñas suecas, sea tan diferente, que sea más mediterráneo que lo que comen mis hijas, ¿no? Me parece una auténtica perversión de nuestra sociedad, no de ellas, no de mis hijas ni mías, sino de cómo realmente estamos viendo el problema y qué estamos haciendo a ese. Y luego, bueno, volviendo al tema de la comunicación, ¿no? Hace poco escuché una entrevista que le hacía Javier del Pino a un escritor indio, no sé si lo escuchasteis alguna, es que el nombre del escritor indio es impronunciable, luego lo busco y os lo digo después de vuestras preguntas si queréis mirarlo. Y lo que decía este hombre me parecía fantástico, tenía una frase que era brutal, que decía: podemos estar seguros de que dentro de un año nuestro iPhone, o el que se pueda pagar un iPhone, será mucho mejor, pero no podemos estar seguros de que el cambio climático sea a mejor, ni podemos estar seguros de que nuestra sociedad sea más igualitaria. Entonces eso te está dando una idea de por dónde estamos poniendo los garbanzos, ¿no? Y dónde estamos poniendo el desarrollo. Y eso te da una idea también tanto del cambio climático como de la pandemia, como de la alimentación o de la producción, ¿no? Y yo creo que ese acuerdo común o ese conocimiento común que va más allá de nosotros, sino que hoy en día pasa sin duda por Europa o por el mundo mundial de Manolito Gafotas, tenemos que empujar para que sea hacia un mundo que sea mucho más sostenible, aunque sea reduciendo nuestro crecimiento económico y más justo. Pues muchas gracias, Marga, Manuel, Fidel, y ahora va a ser vuestro turno después de un aplauso. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién rompe el hielo? Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a los tres ponentes, porque creo que la charla ha sido muy ilustrativa de unos temas que nos afectan a todos. Pero quizá yo sea un poco escéptico y os arruine un poco
el planteamiento. Creo que ha habido cosas muy interesantes y voy primero por Fidel cuando dice que de alguna manera tendríamos que cada uno ser conscientes, tratar de mejorar, tratar de formar grupos de manera que se pudiera, digamos, todos estos temas, tratar de unificar criterios. Pero vamos a ver, si uno contempla ahora la población actual y ve qué es lo que está pasando en Asia, con culturas, que es el problema que yo veo, diferentes, con criterios de producción totalmente diferentes, quizás estemos en Europa siendo como una especie de burbuja, donde lo que hagamos nosotros, más o menos, podría a lo mejor funcionar. Pero si tú lo extiendes a la zona de Asia, a la zona de África, eso va a ser, en mi opinión, tremendamente difícil. Y una cosa es lo que decía Margarita en cuanto a las pandemias. ¿Por qué hemos reaccionado también todos en general? Porque te afecta a ti directamente, a tu salud y a tu vida. Pero como decía antes Fidel, cuando estamos hablando de cambio climático, o como cuando tú decías el tema de la alimentación, eso ya es una cosa muy particular. Va a ser muy difícil que los sistemas que tienen, yo qué sé, los Batusi o que tienen en la India, en Bangladesh o en otros sitios, eso sea compatible con los criterios que nosotros tenemos en Europa. Por otro lado, también hay un gran problema, que es que todo lo que está ocurriendo ahora en estos países más desarrollados, como tú decías antes, o Fidel, tenemos un nivel X. Si tú ahora empiezas a decir, voy a introducir, por ejemplo, los coches eléctricos, que de alguna manera va a ser menos contaminantes, las centrales nucleares, que en muchos sitios no se quieren y son las menos contaminantes, pero el problema es que las grandes empresas funcionan con medios contaminantes y tú eso no lo puedes cambiar porque la gente te va a decir que no. Y no solo, como antes decías, a nivel empresarial o global, sino a nivel individual, porque ¿qué saco yo con que me pongan ahora un coche eléctrico que ni lo puedo comprar, que además las baterías de litio son tremendamente más contaminantes que lo nuclear? ¿Qué saco yo de beneficio? Entonces, el tratar de que el cambio climático me preocupe a mí y encima sea congruente con lo que otros países, por culturas y modos de vida diferentes, me cuesta mucho pensar que vaya a funcionar. Así que os dejo esa pregunta de decir, soy escéptico a lo que habéis dicho. Gracias. A lo mejor podéis hacer varios comentarios entre todos, porque eso no era una pregunta tan concreta, sino un comentario, ¿no? Y salimos entre todos, ¿no? Con ideas. Interesante. Hola, a mí me parece interesante ese punto de vista también, pero creo que de momento aún así la huella ecológica de cada europeo es mucho mayor solo por cómo vivimos y cómo consumimos que de todas esas personas en esos países de Asia que ahora mismo están en un gran crecimiento. Y por otro lado, es verdad que aquí está el factor edad, que la gente joven sí que está mucho más concienciada ahora mismo con el cambio climático porque a ellos les va a tocar vivir eso. Y nosotros somos los que vamos a ver las consecuencias que a lo mejor algunos de aquí de esta sala no van a ver, pero igual yo sí, y yo no voy a tener hijos con tal de que no vean esas consecuencias, por ejemplo, ¿no? Nosotros sí que estamos tomando decisiones bastante vitales y bastante... o sea, como que sí que son mucho más parecidas al tema del virus, en el sentido de que sí que nos está afectando personalmente. Y lo digo yo que tengo 30 años, 31, pero la gente que tiene 17 está más concienciada aún que yo, creo. Bueno, depende, pero me refiero, en cuanto se empiezan a dar cuenta de esto, sí que están tomando mucho más cartas en el asunto al sentirse agredidos por el cambio climático personalmente. Igual podemos recoger un par de preguntas más y luego ya intentamos contestarlas o discutirlas. Bueno, yo también estoy de acuerdo que es muy difícil. Todos estamos de acuerdo que es muy difícil. No es fácil que realmente se pongan de acuerdo los gobernantes, los países. No va a ser cosa de muchos años. Pero sí que es verdad que hay tanto interés encontrado que yo no veo cómo se puede hacer. Por ejemplo, hay un tema claro en la alimentación. Dar un poquitín de antibiótico a las vacas hacía que engordaran. Mejoraba la producción un 20%.
Oye, hemos suelto el problema, vamos a aumentar la productividad 20%, qué cojonudo, vamos a darle un poquitín de antibiótico. ¿Qué pasó con eso? Que los antibióticos fueron usados masivamente, han producido un efecto de resistencia antibiótica que es brutal. Es un tema que no se trata aquí, pero es otro de los graves problemas que tenemos de cara al futuro. Entonces, ¿cómo pone eso? Si doy antibiótico a la vaca, gano dinero, y mucho mejor, pero me va a producir resistencia antibiótica que luego me va a costar problemas en salud. ¿Cómo pongo eso en armonía? Yo que lo veo muy difícil. Ahora mismo está prohibido en Europa, pero no en otros países. Con lo cual, las grandes productoras se van a otros países que sí pueden seguir dando el antibiótico. Entonces, es un problema global, como tú dices, y de difícil solución. Yo no lo veo fácil. Efectivamente, la mano nuestra es muy poquita a nivel de sociedad comparada con lo que puede hacer el gobierno. Y efectivamente, la sostenibilidad es un concepto difícil de entender si no se aplica a pasos particulares. Como digo, ¿hasta qué punto yo me siento responsable de, como dice la chica, de algo que va a pasar y que a mí no me va a afectar y no miro qué le puede pasar al mundo global? Eso yo lo puedo mirar como persona, pero tiene que ser a nivel global. Y yo lo digo, yo lo veo realmente, también soy un poco escéptico, lo veo muy difícil de conseguir. A ver qué pasa en los próximos años. Contestar mientras salió otra cosa. Mucho dinero por el medio, mucho dinero. ¿Comento alguna cosilla? Sí. Intentando sintetizar en relación con lo que han dicho los tres. Mi problema es que yo estoy esencialmente de acuerdo. Es un problema complicado. Pero ¿qué hace uno con las cosas complicadas a finales del siglo XXI? En una sociedad que está llegando a los límites del desarrollo que la ponen en conflicto con la naturaleza y el medio ambiente. Como es complicado, nos dejamos estar. Es verdad que las generaciones más jóvenes están más concienciadas, pero eso es también consistente. En realidad no estáis los tres en desacuerdo. Él ha mencionado, no dejamos de ser una burbuja, esa que yo intenté etiquetar con el calificativo de la clase media occidental, que nos lo podemos permitir, que tenemos el conocimiento y que podemos permitirnos el establecer estrategias individuales, porque creemos en ello, o como colectivo, si tenemos éxito en ponernos de acuerdo y establecer procedimientos, ¿no? El problema es complicado, pero no hay plan B. O sea, una cosa que tenemos clarísima es que el nivel del mar está subiendo y va a seguir haciéndolo. Una cosa que tenemos clarísima es que hay un reparto diferente del agua en el mundo y eso va a seguir ocurriendo. Y una cosa que está muy clara es que hay un impacto en los ecosistemas, y ese impacto en los ecosistemas tiene un impacto en cómo va a ser en el futuro inmediato el acceso a la comida, el acceso al agua. Y si la gente se quiere mover de continente, no es por casualidad, es porque ven en los móviles a los que sí tienen acceso, porque el desarrollo actual lo permite, cómo se vive más allá del muro o más allá del bote al que te puedes subir para llegar a Canarias, ¿no? Está en los medios todo el tiempo. Entonces, el problema es complicado, pero entonces, ¿qué hacemos? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta me parece un reto tristemente maravilloso, porque creo que es una respuesta difícil porque es un problema antropológico. No soy especialista en nada, en serlo en física te puedo dar una visión del área de conocimiento y cuáles son las preguntas más exactas, ¿no? Pero desde luego no en antropología, desde luego no en historia, pero yo no soy consciente de ningún momento del desarrollo de la historia de la humanidad organizada después de la agricultura en donde el humano se haya anticipado a un problema global o a un problema a gran escala. Normalmente de esos hemos tenido varios y los hemos resuelto con guerras. Las crisis climáticas y las crisis de otro tipo llevan a conflicto, inestabilidad social y a guerras. Y las democracias actuales son esencialmente el resultado de ponernos de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, quitando algunas excepciones. Y entonces, ¿qué hacemos si el problema es complicado? Entonces yo creo que los ejemplos que ha estado poniendo Manuel son buenos ejemplos de organizaciones internacionales y
y Marga son buenos ejemplos de organizaciones internacionales que, bien sea por colaboración científica o colaboración institucional, intentan desarrollar estrategias que faciliten la resolución del problema. Tener una visión global de la solución yo creo que es imposible en este momento, pero saber que mejorando las tecnologías de producción energética, mejorando los canales de producción alimentaria, si se puede decir así, y lo que eso implica en términos de emisiones, saber que ayudando a los países que se tienen que desarrollar, que puede entenderse como algo bastante naif por la dificultad que eso implica, de los ejemplos que has puesto de Asia y África, sabemos que eso forma parte de la solución. Entonces, que sea complicado, para mí, no impide que como ciudadano de esa clase media occidental más desarrollada que pertenece a esa burbuja, que tiene tiempo de considerar cómo resolver este tipo de problemas, al igual que otros que se han resuelto, le pida, en la medida de lo posible, a mis representantes políticos que tomen decisiones en esa dirección. El problema es también de tiempo, es de rapidez, y no parece fácil llegar a resolver algo de aquí a finales del siglo XXI. Pero la transición energética va a ocurrir. La pregunta es ¿a qué velocidad? Va a ocurrir porque el acceso a los combustibles fósiles es cada vez más complicado y menos rentable. Y hay otras fuentes de energía que se están volviendo progresivamente más rentables. ¿Son suficientes para la sustitución? Ahora mismo está complicado, pero tenemos que ir en esa dirección porque no hay plan B. Entonces, tiene que ver con el lenguaje y con una forma de pensar. Yo no estoy en desacuerdo de lo que decís, y Manuel me va a ayudar a ser un poco más positivo, constructivo. Sí, lo voy a intentar, de hecho, sí. No porque no me interese lo que estás diciendo, ni porque no estoy en acuerdo. Me parece clave, ¿no? Tú decías, las nuevas generaciones o la siguiente generación, aunque tengas 31, eres jovencísima, pero claro, los de 17 o los de 14 o los de 10 que ya están, venga a oír que esto se va a acabar, y que por desgracia lo están viendo, porque están viendo cómo cambian sus playas, cómo cambian su verano en Madrid, insoportable e infumable, o cómo cambia el bosque en el que juegan, pues claro, es que esa pregunta yo te la devolvería a ti. O sea, ¿qué es lo que queréis vosotros, los de 30, o qué quieren los de 15? Creo que en ese sentido hay que escuchar más, y hay que entender las aspiraciones de todo el mundo. Y las aspiraciones de los jóvenes son fundamentales porque es el futuro. Y respecto a lo que hablábamos de los antibióticos o de cómo otros países, de cómo tú hablabas, ¿no? De cómo está todo organizado económicamente y cómo cómo va a ser muy difícil, y tú hacías el gesto de que hay mucho dinero metido aquí. Sí se han dado creo que sí que se han dado muchos cambios. Por ejemplo, en Europa, que no deja de ser la clase media adinerada y ilustrada, cuando vemos cómo es Copenhague hoy en día o cómo es Ámsterdam hoy en día, que son probablemente las ciudades que se acerquen más a una ciudad cero, a una ciudad de neta cero, Copenhague en los 60 o Ámsterdam en los 50 estaba petada de coches y era un desastre, el mismo que tenemos ahora mismo aquí fuera, que yo he venido andando y no puedes subir por la calle a Goya por el ruido que hay, porque es ensordecedor, y eso pasa por la utilización del coche, que es en gran parte de la cantidad de emisiones que tenemos, principalmente en nuestras ciudades. Bueno, pues en Ámsterdam eso era el día a día en los años 50 y 60, y de repente han cogido y en 40 años han convertido a Copenhague y Ámsterdam en las ciudades de la bicicleta, en las ciudades en las que tienes que andar con cuidado porque te arrolla la bici, en las ciudades en las que si quieres entrar con tu coche privado, porque eres de los que yo voy con mi coche hasta donde me dé la gana, entonces te va a costar 40 eurazos. Solo entrar. 25 por cada 15 minutos que lo aparques en la calle, y además, como tu coche sea diésel, te va a costar el doble.
Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues que ha habido una transformación muy radical, pero muy paulatina, porque los cambios no ocurren mañana, ni vamos a conseguir que la calle Goya sea peatonal mañana, pero poco a poco han cambiado las cosas. Y ya nadie en Ámsterdam piensa que si vive fuera va a ir a Ámsterdam a aparcar su coche, aunque a lo mejor alguno quisiera. Pero es que ya existe la manera en la que aparques el coche mucho más lejos, en la que te dejen una bicicleta, en la que el tren te lleve hasta el centro, y nos organizamos todos de una manera que sea mucho más sostenible y mucho más agradable también, porque en el fondo también se trata de hacernos la vida a todos más agradables, porque lo agradable pasa por lo saludable. Entonces yo creo que sí que hay ejemplos. Ya no tenemos vacas con antibióticos en Europa, no tenemos gasolina con plomo. A nadie se le ocurre hoy en día decir, lléneme la de plomo. ¿Qué dice usted? No, ya no fumamos en los bares ni en los restaurantes. Se fuma en Berlín, que el otro día fui y me quedé anonadado. Era como decir, ¿pero qué dice usted? Me empezó a tomar fotos de cómo la gente me parecía como, no sé, pues estuviera en un zoológico, que la gente fumara en los bares. Entonces hay cosas que se consiguen. No se consiguen de hoy a mañana. Pasa por un cambio social, por una comunicación y por cambios tecnológicos. Que la gasolina no tenga plomo pasa porque a Repsol le salga barato quitarle el plomo, pero hemos ahorrado mucho. El agujero de ozono se ha cerrado. Cuando yo tenía 16 años parecía que el ozono nos iba a acabar con el planeta, porque teníamos un miedo, ¿no? Estábamos aterrorizados. Se tomaron decisiones, se produjeron cambios tecnológicos e industriales para acabar con lo que estaba produciendo el agujero de ozono, y ya no tenemos agujero de ozono. Por lo tanto, sí creo que hay maneras y cosas que son positivas. Otro ejemplo de una reacción temprana, que sí que se ha hecho antes de que estuviese el problema, ha sido con la pandemia. Toda la zona de Asia, ese gajo de naranja desde Japón, sudeste asiático, Australia, Oceanía, sabían lo que eran las grandes epidemias, lo sabían, estaban entrenados, les había pasado hacía poco tiempo repetidamente, hay una alarma todos los años de gripe aviar que pasa a humanos en China, y reaccionaron inmediatamente. Reaccionaron de una manera ejemplar, con previsión y cortando la pandemia mucho antes. O sea que sí que se aprende algo, pero mucho menos de lo que querríamos, está claro. Y yo creo que todo tiene que tener un beneficio, como dices tú. Si no tiene beneficio, no lo haces. Los mayores, si queremos tener nietos, chicos, hay que combatir el cambio climático. O sea, claramente, lo has dicho tú, muy claro, ¿no? Pues bueno, vamos a ello, ¿no? Porque... Claro, efectivamente. Pues efectivamente, y tienes razón y tú tienes tu razón. Entonces, si no veis vosotros que nosotros estamos haciendo algo, pues no vais a tener el optimismo de decir, bueno, pues me lanzo a la vida, ¿no? Bueno, pues ese es un punto. Y el otro punto es lo del crecimiento económico siempre continuo, ¿no? Bueno, pues tenemos que buscar satisfacciones de que cuando estemos frustrados, deprimidos, no lo solucionemos todo comprando. Tengo que hacer otra cosa que no sea un consumismo, tiene que haber otras satisfacciones. Hemos recuperado mucho, hemos salido de nuestro individualismo, hemos recuperado mucho el disfrutar del contacto humano al darnos cuenta cuando no lo teníamos durante la pandemia. Bueno, pues vamos a disfrutar de eso y que no implique siempre un consumismo exagerado. Bueno, pues eso lo tenemos que hacer todos, lo estáis haciendo más los jóvenes, una parte por lo menos importante de los jóvenes, y yo creo que también enlazo con lo que decías tú, tenemos que ver muchas más visiones, tenemos que darnos cuenta de que cada uno nos equivocamos en prácticamente todo, que tenemos que ver mucho más lo que está viendo los otros puntos de vista de la gente. Y eso supone no encerrarnos en nuestro rinconcito, ni profesional ni personal, claramente. Ir más allá. Y es dificilísimo, yo estoy de acuerdo, claro que sí. Yo cuando me decían la pandemia es lo más duro que nos ha pasado, digo, bueno, pues lo que nos viene por delante yo lo veo mucho más difícil que la pandemia, claramente y sin ninguna duda. Y no solo porque no haya una vacuna, porque habrá más soluciones tecnológicas, sino porque es mucho más complejo. Mira, estando de acuerdo con lo que habéis dicho y que es fundamental la ciencia y el desarrollo tecnológico, bueno, como que vengo de la ciencia, ¿no? Pienso que también quizás una pata pienso que está faltando a las tres que hay, para tener en cuenta algo que tú ya adelantaste un poquito, el estudio del comportamiento humano, porque tenemos la tecnología,
pero ¿cómo hacemos que la sociedad reaccione a eso? El estudio antropológico, sociológico, psicológico, entonces creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque la tecnología avanzó y está avanzando mucho. Y esto otro, no digo que no haya avanzado, pero no se tiene quizás tan en cuenta como ciencia. Y creo que en la cuestión multidisciplinar eso hay que tenerlo en cuenta, cómo se implementa. Porque sí, la teoría está muy bien, pero después aquí hay, para implementar estas medidas tecnológicas y demás, hay problemas de poder, ¿no? Pero no solo de poder político, de grandes instituciones, a nivel personal también nadie quiere perder su parcela de poder. Entonces, en las negociaciones de las relaciones humanas tenemos que aprender a ceder y ver cuál es o no, y cuál es el beneficio. Y entonces eso es comportamiento humano, que yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta para este tipo de cosas también, porque no solo la tecnología nos va a sacar de los problemas. La tecnología cuando se puede aplicar en las relaciones humanas. Eso era lo que quería aportar, nada más. Un par de... Sí, absolutamente de acuerdo, claramente. Ya lo he comentado antes sobre las ciudades que van evolucionando europeas, como Copenhague y Amsterdam. Yo tengo el camino que damos aquí también, yo creo que hay que valorar que en países, o sea, aquí la población es relativamente pequeña en Europa, frente al crecimiento, por ejemplo, que está teniendo China, la India, que están en una fase inicial que están muy lejos de llegar a este equilibrio, a este vaivén que les llevará a lo mejor a una cosa equilibrada, como estas ciudades que comentas como un modelo. Lo cual hace ser un poco pesimista sobre esta situación, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una fase que ahora vienen 1.000 millones o 2.000 millones de personas y aquí somos 100 y pico, 200 en Europa, o sea que esto no es nada, Sí, y ellos entran a saco en un proceso que ya es casi más atrás de lo nuestro, ¿no? Y luego también yo creo que hay una parte muy importante que están de la absorción un poco, vienen en la labor casi individual de las personas, en coger hábitos cada vez más de menos impacto, ¿no? Pero eso tiene que venir también coordinado por los sistemas públicos y sistemas políticos que se encarguen un poco de coordinar esas tareas, porque uno no tiene capacidad para eso, simplemente puede seguir las indicaciones que le van dando. Y eso debería estar también muy asesorado por el mundo científico, claro, por las evaluaciones científicas. O sea que la solución probablemente parte desde una actitud individual coordinada por un entorno político y luego muy asesorada y muy encaminada, dirigida por el mundo científico. Una última pregunta. Sí. Carlos de Coslada, San Fernando. El cambio climático, yo creo que mientras tengamos hielo en los polos, tendremos verano e invierno. Lo que me preocupa es qué vendrá después. Yo contesto a las dos primeras y la de los polos, no sé si os invito a que... con respecto a la antropología, ¿no? Decías, la antropología como otras ciencias sociales creo que son claves para explicar algo tan complejo como cualquiera de las cosas que hemos estado hablando aquí. Y esto, por suerte, creo que en España, bueno, al menos en el mundo de la ciencia, como estamos metidos dentro del mundo europeo y el mundo europeo es el que realmente nos da de comer a la gran mayoría y es el que se está moviendo, como dicen los americanos, el que está moviendo el sobre o el que está moviendo la frontera del conocimiento, nos obliga a pensar en la interdisciplinaridad donde las ciencias sociales son claves, incluso las humanidades.
Y las ciencias sociales incluyen, por supuesto, la antropología. Yo tengo la suerte de trabajar con un antropólogo del CSIC, trabajando en qué ha pasado con la pandemia en las ciudades, bueno, estudiando Madrid específicamente, a los diferentes distritos de Madrid, y es fascinante. Siempre quise trabajar con un antropólogo y el único que me aceptó fue uno del CSIC. Porque esto de la interdisciplinariedad se dice muy rápido, pero luego no nos aguantamos, porque los geógrafos piensan que los epidemiólogos son unos manirrotos, y nosotros pensamos que los sociólogos están todos fumados, y que los psicólogos son todos argentinos y que beben mate y no callan, ¿no? Entonces, pues no, casi que me quedo yo con los míos y estoy más a gusto. Y es así de triste, ¿no? Pero bueno. Pero hablando, y las humanidades me lleva a lo que hablabas de India y China, y ahí acabo de encontrar, se llama Pankaj con J. Mishra, se llama este escritor, que es medio filósofo, medio, escritor muy conocido, desconocido para mí. Y este hombre, en su último libro, es que me quedé fascinado con la entrevista que le hizo Javier del Pino, lo que cuenta es cómo la gente en China y en India precisamente ha tenido que emigrar a las ciudades, ha cambiado completamente, porque claro, cambiar en India es como cambiar de continente para nosotros, ¿no? Puedes hacer tantos kilómetros y cambias de cultura, cambias de entorno, de contexto, incluso de lenguaje. Y en China exactamente igual, y además hay mucha migración de India a Estados Unidos, de India a Canadá, o de China a Estados Unidos, de China. Entonces este último libro habla exactamente de eso, ¿no? de cómo las migraciones nos cambian, te cambian el contexto, y cómo hasta cierto punto es otra manera de desamparo hoy en día, ¿no? Y claro, él es filósofo y es escritor, entonces creo que muchas veces también los escritores y las escritoras nos dan claves para entender lo que pasa hoy en día, que obviamente pasa por la India y por China, ¿no? Medio minuto solo. No, creo que se le oye. Bueno, yo agradezco mucho lo que he oído porque es un placer. Soy muy pesimista en esto de que se vaya a corregir este dislate de la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Ya hace mucho tiempo Olof Palme decía que en las escuelas había que enseñar moral, no sé si muchas matemáticas o muchas cosas, pero moral, sobre todo. Ese conflicto de intereses lo estamos viendo a un nivel tan feroz que hasta al propio Jiménez, que es un investigador de Colorado, ¿no?, de origen español, ¿cuánto le ha costado hacer entrar en la cabeza que la transmisión era aérea? Una vergüenza, ¿eh? Que miraban para otro lado la gente. Bueno, y la evidencia, que ya lo ha comentado Margarita, ¿no? Entonces yo, en este conflicto de intereses, que me da la impresión que va a ser perpetuo, porque la condición humana es la que es, creo que si alguien nos puede sacar de esto, son los filósofos. Hola, buenas. Mi pregunta va dirigida especialmente a Fidel, porque has hablado mucho del cambio climático. Y bueno, tengo entendido que durante los inicios de la industrialización de los países, es decir, durante los inicios del desarrollo, el despegue, es cuando se produce una mayor emisión de CO2 y que luego ya esos niveles, digamos, que se estabilizan o que incluso disminuyen un poco. Entonces yo quería preguntaros acerca de si esto es un tema que se trata en las reuniones, sobre todo con líderes políticos, porque claro, al igual que si ahora se pone un límite por país a las emisiones de CO2, digamos que estos países que empiezan a despegar y a desarrollarse deberían de tener a lo mejor un límite más alto que nosotros. Es decir, deberían de poder producir más CO2 que nosotros, que ya en su día pudimos, no teníamos ese límite impuesto, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntar si es algo que se aborda y que se tiene en cuenta.
para que estos países puedan despegar. Mi pregunta va dirigida a ti, Manuel, que has estado hablando más del cambio climático desde el punto de vista de la alimentación. Y me surge la duda del proyecto que has comentado a nivel europeo que trata de cómo cambiar la alimentación en los colegios aquí en España y creo que has dicho en Noruega o algo así. Ya que se sabe que hay dietas que son más sostenibles que otras, las que se basan en vegetales, principalmente la vegetariana, la vegana, ¿se está teniendo esto en cuenta a la hora de cambiar las dietas de los niños? O sea, ¿se está promoviendo esta transición hacia dietas basadas en vegetales o no? Porque realmente creo que podría tener un impacto muy elevado en ese porcentaje tan alto de carbono que supone la industria alimentaria. Entonces me gustaría saber si se está teniendo en consideración. Ya. Muchísimas gracias por los comentarios de todos y las preguntas, ¿no? Es como un diálogo que tiene mucho sentido e implicaciones en las que los tres podemos quizás intentar comentar o intentar opinar. Llegado un momento es de mucho cuestión de opiniones más o menos fundamentadas, pero en un tema que es complejo. Lo que evidencian vuestras intervenciones es que la sociedad es complejo y el problema científico-tecnológico también lo es. Y me resulta complejo ahora hilar fino para pasar por varias cosas que querría decir. Entonces, sin caer en el riesgo de extenderme demasiado, voy a empezar por tu comentario ahora, que de alguna forma mira al pasado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el pasado? Empezabas a hablar diciendo principios de la era industrial, ¿no? Y es que entonces quemábamos carbón a cielo abierto. Ese Londres de finales del 19, que lo tenemos en las imágenes icónicas de la filmografía, ¿verdad? Lo que hacíamos era la máquina de vapor, ¿verdad? Ese fue el principio de la revolución industrial. A partir de ahí ha habido varios desarrollos tecnológicos en donde también la industria es más eficiente. Y de lo que se trata, siendo bien intencionado y bien pensado, es ayudar a esos países en su desarrollo tecnológico. El Green Deal, los planes de las COPs tendrían que ver con intentar resolver el problema ayudándole a esos países a que no necesiten quemar carbón a cielo abierto para pasar por la misma experiencia. Esa es mi manera de entenderlo. Pero nosotros somos sistemas democráticos con nuestras dificultades y eso tiene también su influencia, y hay países con un gran potencial y con una forma distinta a la nuestra de establecer procedimientos que necesitan toda la energía que se pueda poner encima de la mesa. Y eso no sé cómo se le puede poner una solución. Desde luego fácil no. Entonces tienes a China, que es un país con un gran desarrollo tecnológico en este momento, en breve la primera potencia mundial, que quema carbón a cielo abierto, ha hecho un gran desarrollo en paneles solares, en hidroeléctricas y en eólica. Es decir, utiliza todos los recursos para desarrollarse, porque su objetivo es desarrollarse, no necesariamente desarrollarse de una forma consistente con el tema que estamos hablando hoy en día. Seguramente sí, próximos a las ciudades, porque tienen ese problema de Londres hoy en día, en donde hay ciudades con unas implicaciones terribles para la salud por todas las emisiones que están llevando a cabo. Entonces hay un tema en donde uno dice, teóricamente se trataría de transferir tecnología. Nosotros los europeos, que no tenemos muchas fuentes de energía, salvo carbón en Polonia, que no queremos obviamente quemar, y energía nuclear en algunos sitios en donde Francia es el exponente que va en primera línea, pero que obviamente no nos interesa mucho desarrollar a escala europea, que hemos pasado de intentar dejar atrás el carbón a pelearnos por el gas porque hay guerra en Ucrania, que todo también influye en poder tomar decisiones y acuerdos, ¿verdad? Nosotros los europeos nos interesa vender tecnología, nos pilla de camino el intentar ayudar y hacer un Green Deal porque es lo que podemos ofrecer para tener un papel en un mundo en donde ya no somos de lo más importante. Los más importantes son Estados Unidos y China, ¿verdad? Entonces hay un tema que es difícil para tomar decisiones.
desde el punto de vista político-social y cómo eso afecta a las decisiones de tecnología. Luego me gustaría comentar con la compañera, la colega que comentaba lo de la psicología, la antropología, hilando con lo que decía ahora Manuel, la dificultad para tomar decisiones. Dificultad no significa ser pesimista, significa intentar dimensionar el tamaño del reto, ¿no? Desde un punto de vista antropológico. Entonces eso tiene muchas dimensiones que habéis estado comentando, pero a mí hay una que me impacta mucho y que de la que quiero leer más y aprender más, y que tiene que ver con el futuro en ese sentido, ¿no? Y es quiénes somos y qué otros retos que interaccionan con esto vamos a tener en las próximas décadas. Entonces, sin enrollarme mucho, para luego acabar en el polo, que decía el compañero, que esto también hay que bailar. Fidel, un par de minutos que nos van a encerrar dentro de la tierra. Entonces, desde el punto de vista de las democracias occidentales actuales, aquí me iba a enrollar más, pero gracias a la de Enrique, a la Espice, corta ya. Pues están basadas en la idea liberal de que somos especiales. De que somos especiales porque un hombre, una mujer es un voto. Son ideas que vienen del humanismo cristiano, del humanismo social, del desarrollo de esa sociedad media occidental, que creen que cada humano tiene una chispa dentro que para decirlo así, que le permite tomar decisiones que son singulares y son el resultado de su acto volitivo propio. Pero lo que tenemos por delante en las próximas décadas es la pregunta de si lo que nosotros queremos es realmente algo que viene de nosotros, o si ya incluso está ocurriendo ahora, nuestras decisiones no son el resultado de nuestra chispa interior, sino que vienen cada vez más de redes sociales, inteligencia artificial. Pensad en votaciones recientes en distintos países y cómo distintos organismos internacionales intentan influir precisamente en eso. Bueno, pues para tomar decisiones tenemos que estar habilitados en tener una inteligencia basada en la información que nos permita en ese sentido ser libres. Y hay un reto en los propios fundamentos de las democracias occidentales que está en cuestión en las próximas décadas, que es cómo los sistemas de información, los medios de comunicación, los sistemas de inteligencia artificial, desde el punto de vista del consumismo, desde el punto de vista de lo que queremos comprar, quiénes queremos ser, desde el punto de vista de las decisiones que queremos tomar, nos permiten tener esa visión de juego como para tomar las decisiones apropiadas en la vida de cada individuo y socialmente. Hay una pregunta ahí de cuál es el espacio para la democracia, tal y como la concebimos, la democracia liberal, no como se habla a veces de liberalismo hoy en día, sino en el sentido más tradicional del término, en el futuro inmediato. Y eso es un nudo gordiano que me parece muy interesante desde esa perspectiva antropológica o psicológica. Es más fácil hablar de lo del polo. Las estaciones se producen porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto al plano de traslación del Sol, la eclíptica. Y el polo tiene todo el protagonismo en la próxima década, porque pasan muchas cosas interesantes. Si se funde el polo, obviamente tiene un impacto directo en la subida del nivel del mar, tiene también impactos en la economía y en la sociedad, porque no hay que pasar por Panamá y puedes tirar por detrás. Tiene impactos en los equilibrios sociopolíticos, porque Rusia va a tener que defender una frontera que ya no se defiende tan bien sola, y ahí hay otros intereses mineros. Tiene impactos también científicos, porque existe lo que llamamos procesos de retroalimentación, y cuando retrocede el hielo y el albedo entra más energía en el sistema y se potencia el calentamiento. Y tiene impactos porque las emisiones de metano fósil que están ahí desde la última glaciación nos van a decir: hola, no sé si me estabas contabilizando bien, echa las cuentas otra vez. Pues ahí hay un temazo. Pues bueno, dejaremos el temazo para otro día. Lo siento, Vargas, pero nos tenemos que ir. Muy rápidamente, el miércoles 22 de febrero tendremos otra charla, muy posiblemente sobre formas alternativas de energía, así enlazando un poco con necesidad de que los chinos tengan otra energía también menos contaminante. Y una cosa que vamos a tener que cambiar, porque veis, lo único malo de estas charlas es que hay que cortar las preguntas al final. Entonces, Pangea va a empezar a cerrar a las 8:30.
Entonces estamos considerando si venir a las 6:30 o si intentar acortarlas antes. Pero mirad la página web y mirad la hora, porque podría ser las 6:30 en vez de las... El día 22. El miércoles 22.